Bien, voy a aperturar entonces aquí la lección de escuela sabática. Bueno, en este caso, pues vamos a utilizar la presentación de nuestro hermano Sergio Fustero. ¿Ya? Ese es el resumen, hermanos, de la lección de esta semana, pues, ¿no? Ahí está, hermanos. Voy a mm, mostrarlo ahí en la pantalla. No sé si alcanzan ver, hermanos, la pantalla. Ahí Se ve, hermano. el título de la lección, si logran ver, en la parte inferior está ahí. Sí, se ve. El poder de Jesús exaltado. Muy bien, gracias, hermanos. Entonces ahí sí se ve, ¿no? La pantalla. El poder del Jesús exaltado, ¿no? En esta semana, pues hemos estudiado acerca de este tema, el poder del Jesús exaltado. Hoy día haremos un resumen de todo el estudio que hemos hecho en esta semana. Estamos en la lección número 3 de este tercer trimestre, hermanos, de este año 2023. Esta lección se va a repasar mañana, sábado 15 de julio. Entonces, ahí en la escuela sabática, en las clases, cada uno en su propia clase estará allí participando, ¿no? Contando las experiencias de haber vivido, ¿no? O esas experiencias, ¿no? Que Dios nos enseña cada día. Bien, entonces, hermanos, imaginemos que estamos ya en la escuela sabática y pues contemos, ¿no, hermanos? A ver, nuestras experiencias, nuestro testimonio. ¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo les ha ido en esta semana respecto al estudio de su palabra, ¿no? Este tema, el poder de Jesús exaltado. O alguna pregunta, tal vez tengan algo que no hayan comprendido o algo que quieren compartir con los demás hermanos. A ver, hermano, pueden participar, prenda su micro y participen. Hermano, justo, Hermana Mónica. eh, bueno, la verdad es que la lección de esta semana ha sido maravillosa. Nosotros tenemos el conocimiento de lo que es el Espíritu Santo trabajando en nuestras vidas, que tenemos el conocimiento de Jesús exaltado, pero todas las ricas bendiciones que recibimos con todo esto, la verdad es que fue maravilloso estudiarlo, entender eh, qué es lo que somos para Dios en este momento, porque en este momento para Dios nosotros ya estamos sentados en lugares celestiales, nosotros somos salvos, a veces nos cuesta tanto levantar la mano cuando alguien en la plataforma pregunta, ¿quién es salvo aquí? Y sentimos hasta cierta vergüenza de levantar la mano, ¿seré salvo o no seré salvo? Por la palabra de Dios nosotros ya somos salvos y claro, claramente tenemos que estar día a día, ¿cierto?, en comunión con Dios en esta batalla contra este enemigo espiritual que tenemos, eh, pero el Señor está con nosotros, nos prometió su Santo Espíritu y no estamos solos. Entonces, la verdad que fue hermoso estudiar la lección esta semana. Muy bien, hermana. Muy bien, hermana Mónica. Realmente, pues, tener esa fe, ¿no? Porque en realidad se resalta bastante en el estudio de este tema acerca de los que creen en su palabra, o sea, los que creen, ¿no? Algo más, hermanos, a ver, algo más. Participe, hermano, hermana. ¿Qué has entendido en esta semana? ¿Qué experiencias tienes de la lección, hermano, hermana? Muy bien, vamos a entonces hacer algunos comentarios más de repente como introducción. Hemos hablado acerca del poder, ¿no? Poder. ¿Qué cosa es poder, no? Pues en el mundo conocemos el poder de muchas maneras, pero en este caso el poder de quién? De Jesús, ¿no? Imaginemos, ¿no? El poder, ¿no? De Dios. ¿Cuánto poder tiene para habernos, por ejemplo, creado a nosotros, a los seres humanos?
cuando nos miramos unos a otros, o sea, cuando uno mira y piensa, ¿no? Dice, ¿cómo es que el ser humano, ¿no? Ha sido hecho de tal manera que puede hacer muchas cosas? Podemos caminar, ver, escuchar, tenemos una mente, un cerebro, donde la información entra o si nos enfermamos también nos recuperamos muchas veces, a veces sin medicina, el mismo cuerpo, ¿no? Empieza a renovarse. Es una maravilla realmente, ¿no? La creación del mundo, hermanos, las estrellas, el sol, la luna, los animalitos, las plantas, es una maravilla, ¿no? El poder de Dios, ¿no? Y al estudiar su palabra también vemos el amor de Dios, la justicia de Dios, y nos maravillamos, ¿no? Y estamos hablando justamente de todo ese poder del Creador de Dios que se manifiesta, pues, hermanos, ¿no? Solamente se manifiesta, hermanos, ¿en quiénes? En este caso dice todo ese poder de Dios, y justo en la carta que escribe Pablo a los Efesios, habla de que se manifiesta en los que creen en el Señor. Miren, hermanos, esa palabra puede ser un poco excluyente, ¿no? Pero aunque Dios, claro, da la vida a todos, creyentes, no creyentes y todo, pero hermanos, ese poder, ese deseo, esa voluntad, ¿no? De Dios es solamente para los creyentes, para los que creen nada más, ¿no? Eso es lo que he estado captando, hermanos, resalta eso, ¿no? De que es para los creyentes, o sea, todo el poder de Dios lo concentra en nuestro Señor Jesucristo. O sea, Dios actúa a través del Señor Jesucristo. ¿Y para qué? Para hacer una transformación, en este caso de sus hijos, de los que creen en Él, porque Él quiere vivir con sus hijos, con cada ser humano de esta tierra que cree en Él. Bueno, el mensaje es para todo ser humano, ¿no? Pero el que sale bendecido, lo que veo es solamente el que cree. Eso es lo que está notando, ¿no? Está notando eso. Entonces, pareciera excluyente, algo así, ¿no? Pero así es la palabra del Señor, hermanos. Hermano, justo Sí, hermana Moni. ayer estaba leyendo el libro de Juan y la verdad es que me encanta porque es la última oración que tuvo Jesús con sus discípulos. Y la verdad es que todo este poder que él recibe después, de ese poder él les habla en esta oración. Y hay una parte que justamente usted de la que está hablando y que me llama particularmente la atención en Juan capítulo 17, versículo 3, dice, a ver, desde el 2, dice, tú me diste autoridad y poder sobre todos los que viven en el mundo para dar vida eterna a todos los seguidores que me has dado. Esta vida eterna la reciben cuando creen en ti y en mí. En ti porque eres el único Dios verdadero y en mí porque soy el Mesías que tú enviaste al mundo. Qué importante, mis hermanos, es creer, es tener esa fe, pero sin duda de que Dios es Dios y de que Jesús es nuestro Salvador. Así es, así es, así es. Muy bien, hermanos, miren, ahí está, ¿no? Diríamos, la enseñanza, ¿no? De nuestro Dios en esta semana, lo que Dios quiere que entendamos, ¿no? Que está todo el poder de Dios, tremendo poder de Dios, a disposición, ¿no? Del que cree en Dios, del que cree en Dios, ¿no? Está a disposición. Por eso viene la oración, ¿no? Pedid y se os dará, dice, ¿no? O sea, al que cree, todo se le da, ¿no? Y claro que el Señor Jesús también añade y dice, pidan en mi nombre. ¿Por qué? ¿Por qué en el nombre de Jesús? Porque Dios ha puesto, ¿no? A Jesús para que en ese nombre todo el poder de Dios, las bendiciones de Dios se nos dé, ¿no? Es importantísimo eso, hermanos, ¿no? Y eso es lo que resalta el apóstol Pablo, ¿no? El apóstol Pablo. Entender esto es importante, hermanos. En otras palabras, también diría algo excluyente, es de que si yo no pido en nombre de Jesús,
pues no hay nada, pues no hay nada, no hay nada, ¿no? O sea, no hay ese puente, ¿no? Que nos conecta al hombre con Dios, que es Jesucristo, ese puente, ¿no? El abismo, esa separación que tiene el hombre con Dios. Entonces, es a través de Jesús, no es a través de la mamá del Señor Jesús, no es a través de un santo, no es a través de algún personaje o algún pastor, un sacerdote, algún hermano, no, es a través de Jesús, ¿no? A través de Jesús. Por eso, en esta lección, hermanos, se hace ver de que Jesús, como ser humano, ¿no? Muere por nuestros pecados y resucita por el poder de Dios, ¿no? Porque esa resurrección implica para nosotros victoria. O sea que la esperanza de que, ¿no? O sea, esperanza que no había, ¿no? Mientras Jesús no había dado su vida y había sido exitoso, ¿no? Su entrega por nuestros pecados. Entonces, eso se ve con la resurrección y gracias a esa resurrección nosotros también tenemos ahora sí con certeza la, también la esperanza, ¿no? Si descansamos, vamos a resucitar, ¿no? Eso es importante. Y la exaltación del Señor Jesús, que es llevado como ser humano, ¿no? Al mismo trono de Dios, a la derecha de Dios, Él está sentado, está intercediendo por nosotros en estos instantes. Nuestro Señor Jesucristo es como nuestro hermano. Imagínense el hermano en la casa, ¿no? Un hermano y el hermano mayor que Él se encarga de abrirnos un camino para llegar a un determinado lugar. Entonces, ya, pues si es tu hermano mayor y que tu hermano mayor te ama, entonces, pues tú simplemente sigues el camino, ¿no? Porque ya está abierto el camino. Pues Jesús es el único mediador del camino, el intercesor es el todo, ¿no? En Él se concentra todo, hermanos. Dios concentra en Él todo su poder. Bueno, Hermanito, hermanita, sí, buenos días. hermana, Buenos buenos días días, hermano. con todos. Buenos días. Eh, podemos leer acá en Efesios 1:19 hasta el 23, ¿no? Dice acá, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Qué maravilloso, ¿no? Qué grandioso es nuestro Dios, es nuestro creador, nuestro Dios, el que nos ama a todos, vino a salvarnos muriendo en la cruz. Y lo que Dios ha dejado, ¿no? Acá Pablo dice, ¿no? Él ha sido el escogido para llevar su nombre, su palabra. Igualmente nosotros tenemos que hacer acá en esta tierra, es nuestra obligación, nuestro deber, hermanitos. Amén. Amén, amén, amén. Sí, pues, hermanos, nosotros venimos a ser un canal, un instrumento de Dios, ¿no? En esta te parece, hemos puesto, el objetivo de nuestra vida es eso, ¿no? Servir, mostrar el amor de Dios y su justicia de Dios a través de nuestra vida, ¿no? Que la gente pueda conocer a Dios también, así como hemos conocido a Dios y seguimos conociendo a Dios, ¿no? Está muy bien. Hermanos, en esta lección, eh, el versículo que hay que memorizar y orienta toda esta lección está, pues, como leyó nuestra hermana en Efesios capítulo 1,
versículos 19 y 20. Vean vuestras Biblias, las versiones que tienen, hermanos, para comparar. Aquí en esta presentación también está aquí el versículo en la pantalla, pero sería muy bueno, ¿no?, comparar con lo que dice la versión de la Biblia que tienen ustedes ahí en la casa. Si alguien puede leer, sería muy bueno, hermano. Efesios capítulo 1, versículo 19 y 20. Prácticamente este versículo sería el resumen, ¿no?, de toda la lección. Ese versículo sería el resumen de toda la lección de esta semana. A ver si alguien tiene su Biblia, puede abrir en Hermano, Efesios. Sí, leo mi por favor, versión. hermano. A ver, Mi hermano. versión es la traducción actual. Dice, pido también que entiendan bien el gran poder con que Dios nos ayuda en todo. El poder de Dios no tiene límites. Con ese mismo poder, Dios resucitó a Cristo y le dio un lugar en el cielo, a la derecha de su trono. Amén. Amén, amén, hermano. Muy bien, está bien entendible, creo, ¿no? Bien, en la versión que aquí en la pantalla está, yo le doy lectura, y si tienes otra versión, hermano, también lo puedes leer, ¿no? Pero yo mientras voy leyendo, dice así: mediante el Espíritu Santo, dice, mediante el Espíritu Santo. Los creyentes, está hablando de los creyentes, hermanos, miren, los creyentes pueden conocer la incomparable grandeza de su poder hacia los que creemos, dice también, ¿no? Recalca eso. Entonces, hermanos, está hablando justamente acá de los creyentes. Siempre uno al estudiar se pregunta, ¿y qué pasa con los que no creen? Entonces, por lógica, entonces, pues, eh, no, o sea, se excluye, ¿no? En este caso. A ver, vamos a ver. Los creyentes pueden conocer la incomparable grandeza de su poder hacia los que creemos. Entonces, los que no creen, no pueden conocer, pues, lo contrario sería, pues, los que no creen, no pueden conocer la incomparable grandeza de su poder hacia los que creemos, ¿no? Porque está hablando de que esa grandeza del poder de Dios se manifiesta solamente en los que creen, no en los que no creen, hermano, no en los que no creen. Y esto es mediante el Espíritu Santo, hermanos. Un ejemplo de ello, pues, es nuestro Señor Jesucristo. Tenía una íntima comunión como ser humano. El Señor Jesucristo tenía íntima comunión con su Padre. Y esto a través de la oración. La primera hora de la mañana, él dedicaba a la oración. No hacía otra cosa, ¿no?, sino ir y orar, ¿no? Comunicarse con Dios. Y el Espíritu Santo, o sea, la presencia del Padre en él, en el Señor Jesucristo, hacía las obras que tenía que hacer en el día. Ese era su trabajo del Señor Jesús en esta tierra. Vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Entonces, él tenía que enseñar a la gente este mensaje. Tenía que predicar este mensaje. Y también él hacía sanidad para mostrar que lo que quería el Señor era eso, ¿no? El bien de las personas, ¿no? Y la vida eterna. Entonces, repetimos, ¿no?, el texto ahí, ¿no? Justo, De memoria. Sí, sí, hermano, a ver, por favor. una pregunta. ¿Era Efesios 1, 19 y 20? Sí, Efesios capítulo 1, versículos 19 y 20. A ver, Ya. hermano, lea Yo la tengo versión de... la versión Valera 1960. Ya, Dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales? Amén. amén, amén, amén. Similarmente, ¿no?, a la versión que está aquí, en la que estamos dando lectura, ¿no? Mediante, dicen, ¿no? Recalquemos, hermanos, el Espíritu Santo, ¿no? Esto es importantísimo, ¿no?
que se mencione aquí en nuestra lección, ¿no? En todo el contexto se dice eso, ¿no? Que es el Espíritu Santo con el cual hemos sido sellados, pues dice, ¿no? Primero hemos escuchado el Evangelio, ¿no? El mensaje de verdad, o sea, la palabra de Dios, o sea, la Biblia, las enseñanzas. Y hemos creído, pues, en ello, ¿no? Este mensaje de salvación. Hemos creído y entonces Dios, a través de su Espíritu Santo, nos sella, ¿no? Como sus hijos. Y esa es una garantía. La presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas es la garantía de lo que Dios promete, de sus promesas, de que vamos a vivir con Él eternamente en la Canaán celestial, o sea, vamos a vivir en un nuevo cielo y en una nueva tierra, ¿no? Finalmente, con el mismo Dios, con nuestro Creador. Entonces, mediante el Espíritu Santo, entonces, los creyentes, eso es importante, ¿no? Pueden conocer, dicen, podemos conocer y estamos conociendo la incomparable grandeza de su poder de Dios. ¿Hacia quiénes? Hacia los que creemos, pues, ¿no? Ahí su poder está en los que creen, según la acción de su potencia. Ahí en la versión de nuestro hermano decía, según la acción de la fuerza, ¿no? A eso uno se pregunta, ¿qué cosa es potencia? ¿Qué cosa es fuerza? ¿No? Y ahí en nuestro mundo a veces se define físicamente, ¿no? ¿Qué cosa es potencia? ¿No? ¿Qué es una fuerza? Bueno, o el trabajo que se hace, ¿no? En el menor tiempo, con la máxima velocidad de repente que se hace. Bueno, en realidad, pues Dios, hermanos, podría decir, no sé, hermanos. No sé cómo alguien de ustedes lo podría describir, pero lo que yo tengo por entendimiento es que Dios ni siquiera un segundo necesita para hacer una transformación. Para hacer miles, millones de mundos, Él lo puede hacer en menos de un segundo. Es tremendo, es poderoso Dios. Si tenemos un problema, para el Señor simplemente menos de un segundo lo soluciona ese problema. O sea, es tremendo el poder de Dios, hermanos. Pues, eh, para Dios es todo, ¿no? Sencillo, fácil, y recordando de que Dios es amor y también es justo, ¿no? O sea, en mi concepción yo veo así a Dios, ¿no? No sé tú cómo ves a Dios, porque aquí la Biblia dice ese tremendo poder que se manifiesta en los que creemos según la acción de su potencia, ¿no? Del poder que tiene Dios, pues hermanos. Tremendo poder que tiene Dios. Ese poder Dios lo ejerció pues en Cristo, dice, ¿no? Y eso se manifiesta en la resurrección, ¿no? Lo resucitó de los muertos y también lo sentó a su diestra en los cielos. Esto haciendo alusión, hermanos, a la naturaleza humana de carne y hueso del Señor Jesucristo. Esto tenemos que entender, ¿no es cierto? Esto tenemos que entender, de que Jesús era 100% humano, ¿no? De carne y hueso, un hermano mayor de nosotros, y es por eso que Él, aunque muere, no por su pecado, sino por los pecados, pero resucita, triunfa, ve. O sea que Dios es justo y ve, pues, ¿no? Que realmente todo lo que hizo Jesús, pues, fue eficaz. Lógicamente que dentro de ello, pues, sabemos que el mismo Dios está en Jesús. Claro, el Padre se encarnó, Emmanuel, Dios con nosotros. Pero resucita, el Padre lo resucita y lo lleva, lo sienta a su diestra, pues allá en los cielos. Ahora está ahí intercediendo como nuestro hermano mayor, como ser humano. Lógicamente que, Hermano, sí, hermano Celso. este poder y potencia Dios puede conceder a los obedientes por su gracia, por su amor, ¿no? Entonces es una categoría muy que no está, digamos, al alcance del ser humano pecador, pero Dios tendría ese favor de darnos por su gracia, por su amor, compartir este poder, ¿no? Que esto
En sí mismo el ser humano no puede, ¿no? Es una categoría muy elevada que Dios concede a sus hijos. Gracias, hermanos. Bien claro, ¿no? O sea, el poder de Dios que está a disposición, pues, como dice, ¿no? Al que cree, ¿no? Al que cree, hermanos. Sí, miren, hermanos, por ejemplo, el ladrón en la cruz, estoy pensando, ¿no? El ladrón en la cruz, bueno, había dos ladrones, ¿no? Uno de ellos ejerció fe, creyó en Jesús, por eso dijo sus palabras, ¿no? Simplemente dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Por qué dice esas palabras? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Porque no habla de esa manera, porque ahí se nota que cree, pues cree. Hasta sus mismos discípulos habrían perdido la fe en ese momento, ¿no? ¿Cómo? Decían, nosotros pensábamos que iba a ser el Salvador, pensamos que iba a, bueno, iba a ser lo máximo en este mundo, pero ahora está muerto, pues sus mismos discípulos se han escondido, se han escapado. O sea, perdieron la fe prácticamente por los propios discípulos del Señor Jesús. Pero este ladrón en la cruz ejerció fe y fue de ese grato, de alegría, de gozo, ¿no? Para el Señor Jesús en medio de su muerte. Escuchar esas palabras, ¿no? De una persona, aunque era un ladrón, ¿no? Pues le dijo, pues no le dio la promesa. Hoy le prometió pues, ese día de que estaría con él, ¿no? En su reino. Y así va a ser. Ese ladrón va a estar en el reino de Dios. Cuando venga el Señor Jesús, ese ladrón resucitará, ¿no? Bueno, bueno, Dios sabe, ¿no? En qué momento, no sé si será uno de los que esté en la primicia también, no sé, pero el asunto es de que la promesa se le dio. Al que cree, hermanos, al que cree. Era un ladrón, pues, pero creyó. No era por los méritos que él tenía, porque tampoco tenía ningún mérito él. Y por más que hubiese tenido méritos de ser obediente a los mandamientos y estas cosas, no, eso no le garantizaba, ¿no? Estar con Dios. Los méritos humanos no, para la salvación no sirve. No, es todo, es gracia, es regalo, solamente para el que cree, para el que cree. Ahora, el hecho de obedecer los mandamientos es un resultado, ¿no? Eso de estar con Jesucristo, ¿no? Automáticamente el que cree tiene el mismo espíritu del Señor Jesús. ¿Qué hacía Jesús? ¿Acaso él era desobediente? ¿Acaso él hacía las cosas a su manera? No, nada hacía de su propia voluntad, sino todo lo que el Padre hacía en él, pues eso él hacía. Así que hermanos, eso es importante, ¿no? Eso de que la palabra clave aquí, ¿no? Los creyentes, ¿no? Que se benefician o nos beneficiamos de todo ese poder de Dios, ¿no? De ese poder de Dios. Bueno, ahí está, hermanos, en sí el resumen de toda la lección. Pero nuestro hermano, ¿tienen preguntas? Pregunta, hermanos. Nuestro hermano Sergio, él pues también hace un resumen, ¿no? Ahí vamos a ver. Ahí está, dice, ¿no? En su oración, hermanos, justamente hemos estudiado esta semana Efesios capítulo 1 del versículo 15 al 23. Hermanos, ahí él comenta y dice el hermano Sergio, Pablo pide al Padre que le dé a los efesios la experiencia de conocer a Dios mediante su revelación. Qué interesante, ¿no? Y qué bonito es que si las personas, imaginemos, yo me imagino, ¿no? Si las personas conocieran, no, no, conocieran a Dios, no habría, pues, si todo el mundo conociera a Dios, hermanos, no habría ya, pues, pecado. Y estaríamos prácticamente como en el cielo, pues, el conocimiento de Dios. Pero hay un desconocimiento tremendo de Dios, hermanos, pues, en este mundo. Ese es el problema, ¿no? Como hay ese desconocimiento hacia esa separación de Dios, más bien el enemigo de Dios se ha
se ha mostrado a la gente, ¿no? A través de diferentes cosas, y aún usando la Biblia como si fuera Dios, y se hace adorar por la gente. La gente no se da cuenta, pues. Gente muy religiosa, ¿no? Quienes yo pregunto y digo, no, pero ¿cómo? ¿Tú no te dabas cuenta si tú eres religioso? Que no me daba cuenta. Es que nuestros ojos están vendados. Es la experiencia, ¿no? De personas líderes espiritualmente, ¿no? Que si hermanos no están conociendo a Dios a través de la Biblia, su palabra, ¿no? Si no están a través de tradiciones y costumbres, lógicamente son sinceros, ¿no? Pero sin embargo, no, los ojos están vendados, no logran entender, hermanos. Entonces, cuando esa venda es sacado por el Espíritu Santo también, ¿no? Porque esa disposición de creer, entonces, hermanos, ahí sí, ¿no? Entonces, es el deseo de Pablo ese, y es nuestro deseo también de que la gente conozca, ¿no? La palabra de Dios. Y el Espíritu Santo quita pues esa venda, ¿no? El deseo de Pablo dice, Pablo pide al Padre que les dé a los efesios la experiencia de conocer a Dios mediante su revelación, la esperanza que emana del llamado y las promesas de Dios, y fe para que puedan experimentar el poder infinito del Señor Jesucristo. También, ¿no, hermanos? Aquí que conceda Dios a través del Espíritu Santo confianza, fe. Y en eso estamos, hermanos, ¿no? Creciendo día a día en el conocimiento de Dios para confiar cada vez más en Dios, ¿no? Y no en nosotros mismos, ¿no? ¿Qué más comenta nuestro hermano Sergio, ¿no? Eh, vamos a ver aquí. Cierra, dice el apóstol Pablo, ¿no? En esta carta a los Efesios, cierra su oración dándoles la seguridad y la confianza de que todo está sometido a Cristo. Sí, pues, hermanos, todo está sometido a Cristo. O sea, se condensa, se concentra en Jesucristo. Todo el poder y las bendiciones de Dios está en el Señor Jesucristo. La lección los separa ahí en varias partes. Una primera parte habla acerca de la oración, de acción de gracias e intercesión, que está en Efesios capítulo 1, versículo 15 y 16. Entonces, hermanos, aquí sí hemos resaltado en la semana acerca de que el hecho de dar gracias, hermanos, ¿qué significa, hermanos? Aún ni siquiera has recibido y ya estás agradeciendo, ¿no? Gracias, Señor, ¿no? Ahí se manifiesta también, hermanos, la fe. O sea, uno escucha de lo que Dios tiene todo a disposición y ya anticipadamente ya estás agradeciendo. Gracias, Señor, ¿no? ¿Por qué? Porque tú me estás transformando mi carácter, ¿no? Hermano Ya, Cristo, y ahí está la fe. Sí, hermano. también es el reconocimiento de que Dios es el dador de todas las cosas. Él es quien nos sostiene. Sí, pues es un reconocimiento, ¿no? De que a través de Dios obtenemos todo. Pues, ¿qué no obtenemos, hermanos? Y justo en las oraciones, ustedes que hacen mención, piden, hermanos, hacen sus peticiones, siempre están agradeciendo, ¿no? Gracias por un nuevo día de vida. Lo están reconociendo, hermanos. Y Dios se siente feliz porque lo reconocemos de que la vida viene de Él. Y también incluso agradecemos a las pruebas que nos vienen en la vida porque eso es para nuestro propio bien, Ujú. ¿no? Pero no Sí, siempre es sí. así, hermano. Hermano, buenos días. Pero no Buen siempre es día. así, ¿no? Hay mucha gente, o de repente nos ha sucedido a nosotros en algún momento, ¿no? Maldito el día que he nacido. ¿Por qué? Porque la vida es tan complicado para muchos y hay veces lamentamos de haber nacido, ¿no? Pero no debería ser así, sino dar gracias al Señor porque he nacido y tengo la oportunidad de prepararme para la vida eterna que el Señor ofrece, ¿no? Entonces, eh, hay veces nos olvidamos
de las promesas de Dios, ¿no? Y yo escucho a tanta gente, ¿no? Decir, ¿para qué he nacido? Así es que, hermanos, eh, estamos en este mundo, pero no para lamentarnos de esa manera, ¿no? Sino para sentir la alegría, el gozo de haber nacido, hermano. Así es, así es. Bueno, esa es la realidad, pues, hermano Raúl, en que hay situaciones en la vida en la cual pasa dificultades, pruebas. Hay muchos personajes bíblicos también que así lo mencionan, caso Job, por ejemplo, ¿no? En la situación que pasó, las pruebas que pasó, pues él maldijo, ¿no? El día de su nacimiento, ¿no? Y así, muchos personajes, así, ¿no? Bueno, eso es porque realmente, pues, se está perdiendo la fe, pues, o sea, ya. Pero en el fondo, Job no perdió la fe, porque imagínate, hermano, a ver, imagínate, pierdes tu casa, tu familia, todos mueren, te quedas ahí, o bueno, tus hijos mueren, todos, solamente quedas con tu esposa, ¿no? Entonces, ¿qué haces tú entonces? Entonces, pero Job, ¿qué hizo, hermanos? Él dijo, no, Dios me dio y Dios me quitó. Miren la conclusión de su experiencia con Dios. Dios me dio, Dios me quitó. Sea alabado el nombre de Dios. No habló en contra, no perdió la fe, no maldijo en ese momento, nada. Luego la prueba viene de que una enfermedad terrible, dolorosa, insoportable seguramente para Job. Pero todo lo que está generando todo eso es el enemigo, ¿no? Pero Dios está permitiendo para que sea probado. Pero todo está en el control de Dios, pues no es que Dios se ha descontrolado, no se ha dado cuenta, no, Dios ha dado permiso. Y entonces ahí también en la prueba, la esposa perdió la fe y le dijo, bueno, ¿sigues todavía con fe? ¿Sigues creyendo todavía en tu Dios? Le dicen, no, mira, maldícelo a tu Dios, muérete, le dicen. Entonces, como instrumento del enemigo, Satanás, ¿no? La esposa le sugiere eso, ¿no? Y Job no pierde la fe y dice no a su esposa. Estás hablando como una mujer mala. ¿Acaso solamente vamos a recibir cosas buenas de Dios? No vamos a recibir las cosas malas. Así dijo Job, ¿no? O sea, su apreciación de él, ¿no? Entonces, y así, y tan dolorosos serían sus males al punto de que él veía que era correcto, pues, ¿no? Pero ¿por qué si yo estoy haciendo lo correcto? Estoy haciendo lo que Dios dice, todo lo que dice, ¿qué cosa he hecho mal? Yo he hecho bien a toda persona que necesitaba, yo ayudaba, ¿qué cosa no era yo? El ayudante de todos. ¿Alguien quién me puede señalar que he hecho algo mal? Nadie. Entonces él decía, pues yo he hecho todo bien, entonces, pero ¿por qué estoy sufriendo? Y todos los creyentes también supuestamente creyentes en Dios le decían, pues seguro has hecho algo malo, pues algo malo has hecho y no te das cuenta tú. Entonces todos decían, no pensaban de que algo malo había hecho, ¿no? Y Job trataba de justificarse y decía, pues sí, pues yo no he hecho nada, yo no he hecho nada malo, no he hecho nada malo. Y hermanos, pues es ahí donde llega un momento en que realmente él como que pierde la fe, ¿no? Y maldice pues el día de su nacimiento, ¿no? Tal vez por los dolores y dice, no, ¿para qué he nacido, no? Ese día de mi nacimiento que sea pues el día más negro, malo, bueno, no debía haber nacido, dice él, ¿no? Entonces, pero a pesar de eso, reacciona él mismo y en sus palabras él dice, no, no importa, aunque me mate, él piensa que Dios le quiere matar. Yo voy a seguir creyendo en Dios. Esas son sus palabras de Job, pues, ¿no? Aunque él me mate, yo voy a seguir creyendo. Yo voy a levantarme y voy a ver la cara de mi Dios, de mi Creador. Así dice él, ¿no? O sea, él mantiene su fe. Claro, en unos momentos así de dolor, no, no sé, a veces uno puede expresar palabras, ¿no? A veces uno habla palabras, a veces y herimos a otras personas a veces en el momento de que no tenemos control de nosotros.
Y entonces, pero después pedimos perdón, pues arreglamos las cosas pidiendo, perdóname, me he equivocado, te he ofendido en esto. Entonces, de igual manera, Job, ¿no? Como humano que era, pero era un hombre de fe. Quería discutir con Dios cara a cara. Quiero discutir con Dios cara a cara, ¿no? Que se presente. Dicho y hecho, pues Dios se presenta a Job y le dice, a ver, Job, dime, tú que eres más sabio que yo, más limpio que yo, entonces tú eres, ¿no? A ver, dime, tú que sabes todas las cosas, dime, ¿cómo he hecho a ver la tierra? ¿Dónde está la cimentación de la tierra? A ver, ¿cómo se mantiene la tierra así? ¿Cómo se mantiene el agua y no se cae? A ver, a ti me explícame, pero tú que sabes más que yo, le dice a Job. Y cuando ve la presencia de Dios ahí, Job, ahí sí, hermano, se ve un trapo de inmundicia, no, que no es nada, pues Job, a pesar que tenía fe en Dios. Miserable de mí, dice, no, ¿cómo me he atrevido yo a hablar esas palabras? Se pide perdón a Dios y todo. Entonces, Dios le dice, bueno, mira, a tus amigos que te han criticado, que te han dicho todo, ya, ora por ellos, haz un sacrificio para ellos, ora por ellos. Y justamente cuando ora por sus amigos que le han ofendido, o sea, prácticamente como enemigos han estado, pues ha orado, ha pedido. Bueno, entonces es ahí que Dios, en un instante, hermanos, que es difícil para Dios, pues, en un instante curadito, sanito, como si hubiese nacido recién, sano, hermanos, y ha vivido muchos años, y ha tenido muchos hijos también, hermanos, y se ha duplicado las riquezas que tenía, pero en un instante, pues, hermanos, para Dios es fácil, pero pasó por las pruebas. Entonces nosotros pasaremos pruebas, estaremos pasando pruebas, pero no debemos perder pues la fe, hermanos. Dios es poderosísimo, entonces estamos bajo el control de Dios. Las cosas que nos pasen, aun si descansamos hoy día, pues no hay ningún problema, pues hay que dejar que Dios será la voluntad de Dios, ¿no? Los que creemos, entonces tenemos que andar así, esperando siempre la voluntad de Dios. Bueno, hermanos, ahí están las reflexiones. No, gracias a la pregunta de nuestro hermano Raúl. Es muy bueno, hermanos, que pregunten y participemos también, que eso ilustre un poquito más acerca de lo que es la lección. Entonces, el hermano Sergio lo divide en varias partes la lección. Primero, oración de acción de gracias. Agradece a Dios, ¿no? Sobre todo agradece por la fe, ¿no? De los efesios, ¿no? Ellos tenían fe, creían. Les hace recordar, ustedes han escuchado la verdad, en ese mensaje han creído y el Espíritu Santo les ha sellado. Pues. Entonces, y yo agradezco a Dios por ustedes que están predicando el Evangelio y todos siguen adelante, ¿no? Y, y Él está pidiendo a Dios para que les dé sabiduría y todo ello, ¿no? Que más conocimiento de Dios a los efesios. Agradece a Dios y eso debemos agradecer a Dios. En la segunda parte, el hermano dice la otra parte. ¿Qué pide Pablo para los creyentes? Bueno, ahí sí, específicamente está pidiendo, ¿no? Que los efesios y nosotros veamos pues así las cosas como Dios ve las cosas. Yo no sé, hermano, tú cómo ves a una persona, cómo vemos a una persona. Cuando miras ahí, caminas en la calle, ¿cómo ves a las personas? Ahí está un joven, una señorita, un adulto, un niño. ¿Cómo ves a las gentes? A veces vas en el ómnibus, digamos, ahí está decimos boletero, boletera, bueno, el que cobran los pasajes o el chofer que está ahí. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves a las personas, no? ¿Cómo ves? ¿Cómo ve Dios a las personas, hermanos? ¿Cómo veía nuestro Señor Jesucristo a las personas? ¿Cómo vemos nosotros? ¿Cómo ve? A ver, hermanos, algún comentario, hermanos. Y ahí dice, ver como Dios ve. ¿Cómo vemos, hermanos? ¿Vemos como nuestros enemigos a las personas? ¿Cómo vemos? ¿O nuestros amigos? ¿Cómo vemos a las personas? ¿Cómo vemos? ¿Qué cosa vemos de la persona? ¿Qué Seguramente, vemos? hermano, vemos de acuerdo a lo que, o sea, de acuerdo a sus acciones, a lo que, no, momentáneos, o sea, personas a los que conocemos
seguramente ya lo tenemos, ¿no? Calificando, no, sí, es buena gente, no, esa es mala gente. Y a los que no lo conocemos, bueno, es algo que no, ¿no? Vemos de repente por lo que está caminando o por la ropa que está vistiendo, de repente una mirada, pero hasta ahí nomás, ¿no? No, nomás, no significa nada, pues. Entonces, la mirada de Dios será también así, y no creo, ¿no? Porque cómo miramos a nuestro hijo, ¿no? A nuestros hijos, si tenemos varios hijos, cómo, no, él, ¿no? Conocemos por su nombre, lo vemos sus necesidades, seguramente, ¿no? Al hijo. Y yo creo que para Dios todo el mundo, toda la humanidad son sus hijos. Y yo creo que Dios mira, pues, ¿no? Como el papá mira a sus hijos, igualito. Y nosotros, en cambio, no lo miramos seguro como que los hermanos se miran, ¿no? Sino que algunos conocidos, algunos desconocidos, eso, ¿no? ¿Qué tal? Una reflexión muy buena, hermano, justo como miramos nosotros. Sí, pues sí, sí, hermanos, cómo miramos a las personas. Y en la vida práctica, hermanos, cómo estamos mirando cada día a las personas, ¿no? Y el Señor Jesucristo, a los que lo están clavando en la cruz, eran a quien había venido a salvar él, ¿no? Los mismos judíos a través de los romanos lo clavaban en la cruz. Y ahí los mismos Hermanito, sacerdotes decían, pues no, ay, si tú eres hijo de Dios, has dicho, pues no, a ver, bájate pues de la cruz, para que creamos en ti, bájate. Y así vamos a creer. Entonces, pero Jesús, ¿qué dijo a ellos? Miren, a ellos, ¿qué les dijo? ¿No? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Bueno, sí, hermana, diga hermanita. sí, hermanito. Por ejemplo, cuando hay fiestas, ¿no? La Semana Santa, Corpus, todas esas cosas, vemos cómo la gente va como, ¿no? Con qué emoción va para recibir la bendición y todo eso, ¿no? Y yo a veces miro y digo, qué pena, ¿no? Que esta gente no conozca la palabra de Dios, no lee, ¿no? Y da mucha pena que tanta gente se va a perder, niños, y por ejemplo en el Halloween también, ¿no? Padres van llevando a sus niños y no saben que ese día es el día del diablo, ¿no? Y lo están llevando como si fuera una ofrenda a sus hijos y da mucha tristeza, da mucha pena, ¿no? Y no yendo muy lejos, hermanito, por ejemplo, mucha gente no conoce la palabra de Dios. Yo ayer fui al colegio, siempre les llevo a mis nietos a veces y en la esquina hay una señora que vende desayuno, ¿no? Su quino, así. Entonces yo me hice amiga de ella, siempre le converso así. Y ayer conversando le digo, y, y tú lees la Biblia, le digo, ¿no? Tienes el conocimiento de Dios, porque creo que ella me habló del muerto, ¿no? Que cuando ha muerto fulano de tal, de su familia, está en el cielo y me está mirando y me está cuidando, dice, ¿no? Entonces yo empecé a abordarla a ella muy bonito y le hablé de la Biblia y ella me dice, me da miedo leer la Biblia porque si leo la Biblia, agarro y después al día siguiente no leo y peor pecado creo que me voy a cargar, dice ella, ¿no? Y así empezamos a leer, yo le expliqué y bueno, le dije que otro día voy a ir y le voy a enseñar, ¿no? Y ella está muy dispuesta, ¿no? Y realmente así hay mucha gente, hermanito, ¿no? Que no conoce a Dios y que se va a perder. Y por eso nosotros tenemos la misión de llevar a conocer a todos, hablarle en el bus, donde sea, ¿no? Y bueno, si tuviéramos ahí una revista, un libro, también regalarle. Amén, hermanito. Amén, amén. El otro día, hermanos, anteayer creo estamos yendo en un ómnibus allí en Lima, estamos yendo, ¿no? Y en lo que vemos, estamos pasando por una calle, vemos a un joven prácticamente se estirado, está allí muerto, pues, ¿no? Con su casco blanco ahí en el piso y ya está ya.
dado vuelta algunas cintas amarillas, pero vemos pues no que está muerto. Y a veces en comentarios, esto nos impresionó bastante, ¿no? Y el chofer decía, ¿no? De que realmente los motociclistas y se meten por aquí, entonces ya es un problema, ¿no? Para los choferes. Decía, el chofer comentaba, y nosotros decíamos, bueno, nos impresionó y decíamos, ¿quién habrá sido? De repente era alguien que lleva productos así por, ¿cómo le llama esto? No? Y así pensábamos, nos ponemos pues tristes y todo, ¿no? Preocupados ahí. Y a veces, pero en la noticia al día siguiente vemos que había sido, creo que dos ladrones, creo que eran en moto, que querían atrapar a un señor que está en su auto, creo, no sé. Y el señor del auto se defendió, creo, con una pistola. Se han disparado entre ellos, creo, ¿no? Y entonces, y ahí uno de los ladrones había sido que había muerto, ¿no? Y entonces, cuando uno piensa y dices, no, a ver, era ladrón, entonces ha muerto, pues, ¿qué piensas? Cuando no era ladrón, de repente, entonces ha muerto, digamos, un trabajador, ¿qué piensas? Pero ¿qué piensa el Señor Jesucristo cuando vemos también a alguien que de repente está, como dice nuestra hermana, ¿no? En algunas cosas, en algunas prácticas, en algunas costumbres y todo ello. ¿Qué pensamos nosotros, ¿no? En nuestra cabeza, como nuestra cabeza es como la cabeza del Señor Jesús, o nuestra cabeza es independiente del Señor Jesús. O sea, no pensamos como Jesús piensa, pues, ¿no? Bueno, Porque justo lo que yo veo, lo que Jesús piensa es de que Él tiene misericordia por todos, sea quien. Sí, hermano. es excelente la pregunta, ¿no? Nos hace recapacitar. Buenos días con todos, hermanitos. Nosotros deberíamos tener la mente de Cristo, ver a las personas como, no como somos, sino cómo podrían llegar a ser si conocieran la verdad. Cuando Él dice, no conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si Dios nos mirara 50 años atrás, éramos jovencitos, niños. Dios nos mira en ese momento, ay, jugando, de repente haciendo malabares, cosas malas de repente, pero la fe, Dios sabe el futuro, ¿no? Nos ve un hombre y adulto conociendo el mensaje de Dios, trabajando en su causa, haciendo, ve cómo puede llegar a ser, pero conociendo la verdad. Por lo tanto, si ves a una persona en la calle que no conoce a Dios, hace lo que hace, caminando en la oscuridad, en las tinieblas, pero si le das la oportunidad de compartir la palabra de Dios con él, un día puede llegar a ser un diácono, quizás un pastor, quizás puede hacer la obra de Dios mejor que tú. Entonces, con esa fe deberíamos mirar a los seres humanos. Muy bien, gracias, hermano. Sí, pues nuestro Señor Jesús, estoy pensando que mirando a su pueblo desde me imagino, una parte alta, cuando está por descender también a Jerusalén ahí, y expresa sus palabras con lágrimas en los ojos. El Señor Jesucristo cuando mira sino a su propio pueblo, ¿no? Que vino a salvar y que no lo acepta. Él dice, no, Jerusalén, Jerusalén, ¿no? Eh, Como dice, ¿cuántas veces quise juntar, lo dice así, ¿no? A tus hijos como la gallina junta sus polluelos, pero tú no quisiste, dice. Y está llorando el Señor Jesús, está hablando así, y veía de esa manera, no podía forzar a su propio pueblo a creer, pues no, porque Dios es amor. Y la gente estaba, pues su propio pueblo estaban con esa venda, ¿no? Que el enemigo había puesto y no se daban cuenta que estaban frente a su Salvador, pero no, pues no dieron lugar a ello, ¿no? A creer. Y hoy en día también puede ser así, pero nosotros, hermanos, ver a la gente, hay que aprender, hermanos, ver a toda la gente como Dios ve, como que Dios ha dado su vida por esa persona. Y psicológicamente, hermanos, todo ser humano, incluso los que hacen el mal, porque nosotros si nos ponemos en su lugar, que cuando no conocíamos al Señor, pues nuestra configuración era pues hacer el mal, ¿no? Entonces, desde pequeñitos, hasta los 7 años, nosotros nos configuramos, nos programamos para hacer lo que somos, pues.
Entonces, generalmente cuando no se tiene conocimiento de Dios hasta los 7 años, hermanos, pues entonces uno se configura para hacer pues lo que es malo, ¿no? Somos malos. Y entonces ya cambiar eso es imposible, humanamente es imposible. La ciencia todo no puede hacer nada. Claro, dicen que la química por acá, que ciertas glándulas tienen que segregar ciertas sustancias para que sea feliz y todas esas cosas, ¿no? Dice. Pero todo eso lo que investigan se hace realidad solamente con un milagro, ¿no? Dios es el único que puede cambiar ya a aquella persona adulta que ya tiene configurado su forma de ser, pues o sea, uno pues ya no puede cambiar, pues no, una persona. Y entonces, y hace las cosas más porque está configurado para eso, porque sus papás, su mamá, pues lo han configurado con su ejemplo de esa manera. Y eso se reproduce en el mundo, ¿no? Y en el mundo, si vemos uno que hace cosas malas, es que está configurado para hacer esas cosas. Se ha preparado para hacer esas cosas malas. Ahora, solamente el que puede hacer algo, un milagro, es Dios, porque la ciencia humana no va a poder hacer nada, por más que haga todos sus esfuerzos. El único que Hermano puede Cristo, cambiar es Dios nada más. Y bueno, entonces por eso comprender, ¿no? A las personas, por eso diría, Señor Jesús Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Y la gente es así, no saben dónde está su mano derecha, que no discierne, pues. Gracias a Dios nosotros que estamos conociendo, incluso nosotros mismos estamos en ese camino de batallar, de confiar en Dios. Sí, hermano Marcelino. qué buen tema me has hecho recordar, hermano. Hay un librito que la señora Joa escribió, Conducción del Niño, y allí dice que hasta los 3 años, durante los primeros 3 años, el papá y la mamá tenemos la oportunidad de poner los fundamentos de su carácter. Solamente tenemos 3 años para poner los fundamentos de su carácter que le servirá toda la vida, nadie lo va a mover. Pero hasta los 7 años se forma su carácter, noche y día, cuando tú le cuentas historias bíblicas, cuando tú le hablas, por eso cuando dices, el sabio Salomón, instruye al niño en su carrera y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y alguien dijo también de que entrégueme un niño hasta los 10 años y lo haré. Un hombre de la iglesia no se va a apartar, es humano, ¿no? Pero lo que la Biblia dice no falla. Por lo tanto, si nosotros hemos hecho la tarea de trabajar con nuestros hijos a los pies del Señor Jesús en los primeros días de su vida, 1 año, 2 años, 3 años, 7, hasta los 10, no importa. Después ellos deciden el camino por donde seguir, pero han sido formados su carácter en los pies de Jesús y ellos nunca se van a apartar. Quizás pueden en algún momento retirarse de la iglesia por un momento de repente, pero tarde o temprano ellos regresarán a los pies de Jesús. Amén, amén. Así es, hermanos. Pues son principios, hermanos, de la palabra de Dios, ¿no? Que nos ilumina para entender por qué el hombre hace lo que hace. Hermanos, una cosita también quería aprovechar acá, estoy recordando. Dice un violinista, un maestro para enseñar a tocar violín, ¿no? Estaba cobrando pues un costo, ¿no? Para enseñar, ¿no? Ya, entonces había un costo para las personas que venían, los niños que querían aprender, pues ya. Y hay una persona, otro niño, diremos así, al ver, ¿no? Que era un buen maestro, entonces va y le dice, pues, por favor, quiero que seas mi maestro, quiero matricularme. Entonces, ya había el costo, pues, ¿no? Y le dice, pero le hace la pregunta el maestro, le dice, ¿tú tú sabes tocar el violín? ¿Sabes algo así? Sí, 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 sé, dice, ¿no? Sé tocar. Bueno, a ti te va a costar el doble, ¿no? De lo que cobraba a los que no sabían nada le cobraba, imagínense, digamos, 1.000 soles. Ahora a ti te va a costar 2.000 soles, digamos. Pero ¿por qué? Si yo ya sé y que
No, es que tú eres un problema más grave que los que no saben. Porque lo que voy a hacer contigo es que tú tienes que desaprender todo lo que has aprendido, tienes que olvidarte. Y entonces tengo que volver a hacer, ¿no? Enseñarte. ¿Sí? Y eso ya es más complicado, difícil. Ese es el problema, hermanos, de nosotros, ¿no? Los seres humanos, ¿no? Que nosotros, a través de la educación en este mundo, a confiar en nosotros mismos, depender de nosotros mismos, Entonces tenemos que tenemos que convencernos de desaprender. de esa frase que dice, solo sé que no sé nada. Con eso tenemos que convencernos entonces, hermano, porque de lo que hemos aprendido en Jesús Sí, pues, nos debe eso costar es, otro. eso es un impedimento, pues, justamente para tener fe, creer, porque más creemos en nosotros mismos, en la fuerza del hombre y todo eso, ¿no? Estamos configurados de esa manera. Entonces, eso tiene que salir de eso, ¿no? Eso es la justificación por la fe, ¿no? Y creer completamente en Dios. Por eso la gente así que llega al fondo, que ya no confía en sí mismo, esa gente es el que entiende a Dios, comprende, ¿no? Y depende de Dios. Y los personajes bíblicos, así lo vemos a Moisés, a Pablo también, ¿no? Que ellos tienen que desaprender de las cosas que habían aprendido. No era tan fácil. Por ejemplo, Moisés, 40 años en el desierto, tenía que aprender a desaprender las cosas que había aprendido, ¿no? Para confiar en Dios. Aunque también Saulo, pues hasta una lucha en su vida misma, ¿no? Desaprender todo lo que había aprendido para servir a Dios. Bueno, hermanos, el tiempo nos ha ganado, entonces aquí nuestro hermano Sergio dice, ver como Dios ve, es importantísimo lo que participar del poder de su resurrección, hermanos, esto pues es importantísimo, así como un primer Adán hubo, hermanos, y por la desobediencia, pues, ¿no? De Adán, la desconfianza en nuestro Padre Dios, viene pues la muerte, ¿no? La muerte. Somos mortales. Y viene un segundo Adán, es el Señor Jesucristo, y gracias a que Él paga por nosotros y resucita, hermanos, resucita, entonces porque creemos en el Señor Jesús, vamos a resucitar si es que descansamos, vamos a tener vida eterna. Y si no habría este segundo Adán, no habría solución al problema. Entonces la resurrección de Jesús es vital, es importantísima. La otra parte dice comprender la supremacía de Jesús, ¿no? Comprender la supremacía de Jesús. Justamente a través de Jesús, hermanos, aquello que es imposible humanamente, para Dios es posible, hermanos. No importa que seamos viejos ya de 100 años, lo que sea, nuestra cabeza esté configurada ya para hacer el mal, pero Dios puede hacer un cambio, pues hermano, solamente tenemos que creer en el Señor, depositar completamente, ¿no? Como dice el canto, ¿no? El alfarero, nuestra hermana Michelle dice, ¿no? Ahí en su canto, ¿no? De que Señor, yo soy el barro y hazme tú como tú quieras, Señor. Como tú quieras, hazme, transfórmame como tú quieras. Bueno, esa es la supremacía de Jesús, ¿no? Y finalmente, pues el epílogo es al final, versículos últimos 22 y 23, que Jesús es la cabeza de la iglesia. Es importante, hermanos, saber que hay una sola iglesia en este mundo, la iglesia de Dios. La iglesia de Dios es una sola, porque Él es la cabeza de esa iglesia. ¿Y quiénes conforman esa iglesia del Señor Jesús? Los que dicen, los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ¿no? Esa es mi madre, esos son mis hermanos, esos son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Para hacer la voluntad de Dios, hermanos, ahí está la palabra de Dios. Ahí se expresa la voluntad de Dios. Y hacer lo que dice Dios, hermanos, pues es ser parte, ¿no? Del Señor Jesús. O sea, aceptar a Jesús, entonces, como cabeza y nosotros no como cuerpo, pues el cuerpo obedece a la cabeza, pues obedecemos. Pues. Eso es importante. Bueno, así esos versículos, hermanos, hemos estudiado en esta semana. Y allí está desarrollado ahí y dice la primera parte, oración de acción de gracias e intercesión. Bueno, ya lo que habíamos, está en los versículos 15 y 16 del primer capítulo de Efesios, ¿no? Pablo había escuchado, pues, cómo los efesios crecían en amor y fe. Eso escuchó, ¿no? A través de, ¿cómo se llamaba este hermano? Si me ayudan, hermanos, a recordar que era un instrumento también, Tíquico, ¿no? Que portavoz, ¿cómo se llamaba? Tíquico, Tíquico, ¿no? sí, Tíquico.
Tíquico, muy bien. Tíquico, entonces, hermanos. Hermanos, el que Pablo estaba en la cárcel, pues entonces Tíquico era pues el que les avisaba, bueno, Pablo está bien, está alegre, está feliz, está predicando, está en la cárcel, ustedes no se pongan tristes de eso. Y entonces, y también le lleva la noticia de que los efesios estaban pues predicando el evangelio y tenían fe, entonces, y así. Y por eso da gracias, pues, no, al apóstol en su carta dice, yo agradezco a Dios y en mis oraciones los recuerdo día y noche. Esto lo motiva, pues, a prorrumpir en una oración de acción de gracias a Dios, acompañada de una intercesión especial por ellos que reanudará más adelante. Y en el capítulo 3 pues, continúa ahí, ¿no? Animándolos cada vez más al apóstol, o digo, a los efesios, ¿no? El apóstol Pablo. El apóstol nos anima a seguir su ejemplo en todo momento. De ahí que dice, pues, en 1 Tesalonicenses, dice, orad sin cesar, orad sin cesar, ¿no? Entonces, hermanos, la clave en sí, pues, por experiencia, el apóstol Pablo ve que él tiene que estar contemplando espiritualmente a Dios, ¿no? Tarde y mañana, las 24 horas del día, cada segundo de la vida. ¿Qué significa, hermanos, orar sin cesar? O sea, hacer las cosas en compañía del Señor Jesús, pues, ¿no? Todo lo que hacemos, todo. No hay nada que podríamos decir, no, aquí sí Jesús no se mete. No, en todo lo que hacemos, ahí está el Señor Jesús. Claro, de repente alguien dice, pero yo quiero ir a la discoteca, pues seguramente el Señor Jesús dirá, pues ya hijito, yo te espero en la puerta, ya, tú quieres entrar a la discoteca, entra, entonces, pero ya no nos acompaña a hacer las cosas malas, a robar, a mentir, ahí ya no, pues no. Pero hermanos, todo tenemos que tener en la mente que toda actividad que hacemos tenemos que hacer con el Señor Jesucristo. Eso significa orar sin cesar, conversando con el Señor. Señor, mira, se me ha presentado esta dificultad. Señor, mira. Bueno, es hacer todo con el Señor, orar sin cesar. ¿Qué significa esto, hermanos? Nuestro corazón está siempre abierto, pues entonces, a la influencia del Espíritu Santo. Siempre, porque Dios nos está hablando a través de nuestra conciencia, ¿no? Justo, no hagas esto, haz tal cosa, entonces tenemos que estar atentos, ¿no? Ah, sí, 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 gracias, Señor. Buscamos motivos para dar gracias a Dios, ¿no? Siempre, ¿no? Agradeces de todo, ¿no? Por algo será, a veces pensamos, no, pero ¿por qué esto ha pasado? Pensemos, algo seguramente Dios sabe por qué estoy acá, allá, está pasando esto. Llevamos todos nuestros problemas a Él, ¿no? Claro. Entonces, cualquier problema que tenemos o nos hemos metido en problemas, llevarlo al Señor. Señor, me he metido en este problema. Ayúdame, Señor. Me he equivocado hablando, Señor. Por favor, arregla las cosas que he hecho mal. Entonces, en ese plan estamos, ¿no? Entonces, orar sin cesar significa eso, ¿no? Buscamos el consejo divino para atabares de la vida, dice, ¿no? Buscamos el consejo divino para los no, a los avatares, estoy leyendo mal, hermanos, para los avatares de la vida, ¿no? Siempre buscando el consejo de Dios. Señora, aconséjame, ¿qué voy a hacer acá? ¿Qué voy a hacer acá? Y así, estamos siempre dispuestos a ser conducidos por Dios. Ahora, lo que dice Dios, pues aunque no lo entiendo, lo practico, lo hago. Entonces, gracias Dios, mira, no sabía, pero ya he hecho lo que tú dices y ahí está el resultado, Señor. Y alabamos pues a Dios por ello, ¿no? En la segunda parte que el hermano dice, ¿qué pide Pablo para los creyentes, hermanos? ¿Qué pide Pablo para los creyentes? ¿No? Y ahí, hermanos, dice, en esa parte, nos lo subdivide, ¿no? Ver como Dios ve, es lo que habíamos comentado. Ver como Dios ve. Y eso está en el capítulo 1 de Efesios, versículos 17 y 19. Ver como Dios ve. Eso es importante, hermanos. Ver a la gente como que Dios ha dado su vida por esa persona. Por muy malo que sea, pues está configurado para eso. Entonces hay que orar por esa persona y como nuestra hermana Rosa dice, hablarles del Señor, ¿no? De una y otra forma, mostrar el amor de Dios, ¿no? Sin ofenderlos, ¿no? Porque a veces los ofendemos y ya no quieren escuchar, pues, ¿no? Eh, eh, si se lo pedimos, Dios nos dará sabiduría, hermanos, y nos revelará aquello que no somos capaces de discernir. Es así, hermanos. Hay que pedir y se os dará, dice, pues no, quitará el velo que cubre nuestros ojos espirituales. Es lo que hacíamos mención, hermanos. A veces uno, nosotros podemos estar haciendo
cosas pensando que estamos haciendo bien, pero pues hacemos cosas malas porque a veces los ojos están vendados, no está el Espíritu Santo allí. Y los iluminará, dice, entonces, Dios es el Espíritu, a través del Espíritu Santo quita pues ese velo que cubre los ojos espirituales y los iluminará en su conocimiento, dicen. Eso pide Pablo, ¿no? Darles luz, que puedan conocerte, Señor, que puedan verte. Veremos cómo Dios ve, pues, hermanos. ¿Qué es lo que pide Pablo que seamos capaces de discernir? ¿Qué es lo que pide Pablo que seamos capaces de discernir? Uno, la esperanza a la que estamos llamados. Eso no hay que olvidar, hermanos. ¿Qué es lo que quiere Dios? Yo no sé por qué un ser humano tiene hijos. ¿Para qué tiene hijos? No. Dice no la palabra del Señor que es una gran bendición tener hijos, pero también es una tremenda responsabilidad educar a los hijos. Hay dos cosas importantes. Si Dios nos ha creado como a sus hijos, Adán y Eva, ¿para qué los ha creado? Para que seamos pues hijos de Dios, para que seamos la gloria de Dios, para que seamos la honra de Dios, para que Dios se sienta feliz. Ahí está mi hijito, ¿no? Nos abrazan, que bien, mi hijo, dice, ¿no? Feliz de tener a sus hijos, ¿no? Entonces, el Señor quiere, para eso nos ha creado, para que seamos su gloria de Dios, su honra de Dios seamos nosotros. Pero nos caído en pecado, pues, pero gracias a Jesucristo nos recupera el Señor. ¿Pero para qué? Para que seamos la gloria de Dios también. Entonces, feliz se siente Dios, ¿no? Este es mi hijo, dice, no, Marcelino es mi hijo. Feliz en el cielo Dios está ahí, ¿no? Diciéndonos que somos sus hijos, ¿no? Para eso el Señor nos está aquí también alcanzando la salvación y vuelta en comunión con Dios y vivamos eternamente con nuestro Padre Dios, ¿no? La esperanza a la que estamos llamados es la esperanza, ¿no? Eso hay que discernir, ¿no? Que también que somos la gloria de la herencia de Dios, porque su tesoro de Dios somos, hermanos. La incomparable grandeza de su poder a nuestro favor. Eso también que comprendamos que es la incomparable grandeza, el poder de Dios, hermanos, que está a nuestro favor. Pues si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice, ¿no? La palabra de Dios. Pablo le pide a Dios que seamos capaces de conocerlo mejor. En la otra parte dice, ¿no? De esta manera, participar del poder de su resurrección. Lo que ya comentaba también, ya prácticamente hemos comentado. Pues, hermanos, para explicar el inmenso poder de Dios que Él ejerce en nuestro favor, Pablo usa dos ejemplos, la resurrección de Jesús y su exaltación a la diestra del Padre. Entonces, esto es importantísimo, hermanos. Así como Jesucristo, nuestro hermano mayor, no está con el Padre. De igual manera nosotros también, por estar unidos a Jesús, entonces somos parte también de estar con Dios. La otra parte, el poder de su resurrección, hermanos. El poder de su resurrección, hermanos, nos asegura nuestra propia resurrección. Gracias a que Jesús resucitó, nosotros también vamos a resucitar si es que descansamos. Y cuando venga Jesús, nos permite, pues, hermanos, acudir a Él para obtener la bendición también. Su bendición del Señor podemos también, tenemos, gracias a que Jesús ha resucitado, ¿no? Nos asegura la presencia del Espíritu Santo, gracias a que Jesús ha resucitado. Y el poder de la exaltación, hermanos, nos proporciona dones. Pues el Señor desde allá, desde el cielo, a través de su Espíritu Santo, aquí nos da las capacidades necesarias para hacer su voluntad. Nos da dones, regalos. Nos asegura que Jesús tiene poder sobre todos, ¿no? Claro, o sea, está bajo el control de Dios, del Señor Jesús, todo el universo, hermanos, todas las cosas de esta tierra también. Jesús resucitado y exaltado no se queda quieto en su trono. Él limita y controla todo poder en los cielos y en la tierra. Entonces está bajo el control de Dios, hermanos, todo. La otra parte dice comprender su supremacía de Jesús. Efesios 1:21. Jesús tiene supremacía muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio de cualquier otro nombre que se invoque no solo en este mundo, sino también en el venidero. Así que, hermanos, el nombre de Jesús eso es una maravilla, ¿no es cierto? Entonces está por encima de cualquier otro nombre, de todo poder en esta tierra, hermanos, y en el universo, diría, ¿no? Entonces, por encima de todo está, pues,
nuestro Señor Jesucristo. O sea, Dios ha concentrado toda su bendición, su poder en el Señor Jesucristo. Para los efesios, la referencia a la invocación de un nombre tenía un significado especial, dado que en los Efesios, pues, o en Efesio, bueno, ahí la costumbre, parece que había la gente, una gran cantidad de gente que se dedicaba a la hechicería, pues, a la magia, a esas cosas, ¿no? Como hay pueblos así donde hacen esas cosas, invocan nombres, ¿no? De diferentes nombres, así, ¿no? Para que tengan fama, para que tengan poder y así. Ahí la gente está metida. Entonces, así eran los efesios, y entonces por eso es que dicen, ¿no? Que el nombre de Jesús está por encima de sus nombres que ellos invocaban. Al invocar el nombre de Jesús, sin fe en él, ¿no? Los hijos, por ejemplo, de Ezeba pretendieron expulsar demonios. Así, algunos que no tenían comunión con Dios querían hacer, ¿no? Los milagros que a través de Pablo se hacían. Y estos hijos de un tal Ezeba, 7 hijos, invocaron, pues así, querían botar demonios de esas personas. Pero ¿qué pasó, hermanos? Pues no pudieron. Pues, más bien esas personas endemoniadas, bueno, les quitaron su ropa, los hirieron y se escaparon, pues desnudos. Entonces no se puede hacer eso, hermanos, de botar demonios. Si no tenemos comunión con Dios para hacer negocios como ellos los brujos hacen, ¿no? Por tener plata, engañar a la gente, así, ¿no? El diablo también está ahí. Entonces, usar el nombre del Señor no se puede hacer en ese sentido, pues, hermanos. Invocar el nombre de deidades o poderes infernales era una práctica habitual recogida en los libros de magia que los cristianos efesios decidieron, pues, quemar. Pero los cristianos ya efesios tenían esos libros, sacaron, pues, ahí de la brujería, hechicería, magia, todo eso, y lo quemaron, pues, ahí, hermanos. Eso dice ahí. Por eso Pablo recalca que Jesús está por encima de cualquier poder demoníaco. Solo Él puede librarnos de las garras del maligno. Y finalmente el epílogo, hermanos, el final, dice ahí, pues el final, Jesús, la cabeza de la iglesia. Esto es importante también, hermanos. Y dice así, al sentarse a su diestra, Dios puso a los enemigos de Jesús por estrado de sus pies. Así que, hermanos, estamos ante la presencia de la cabeza que es Jesús, y todos los enemigos están, pues, en sus pies, al estrado de sus pies. Si estamos con Jesús, pues ya así, los enemigos están a los pies, hermanos, de nuestro Señor. Al sentarse a su diestra, Dios puso a los enemigos de Jesús por estrado de sus pies, dice así, ¿no? En Salmo 110. Esto significa que los poderes, las autoridades, las potestades que dominan este mundo de tinieblas y las fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales controla, dice, las que tenemos que luchar, como dice, no, estoy leyendo mal, hermanos, por apurado aquí. Dice, fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales contra las que tenemos que luchar están sometidas a él. O sea que, hermanos, salimos de la casa a hacer nuestras actividades, entonces el enemigo de diferentes maneras, utilizando incluso a personas, todos pueden querer atacarnos, pero recordar que nuestro Señor Jesús está por encima de todas esas fuerzas. No pueden tocar, no pueden hacernos nada, a no ser que Dios les dé permiso, ¿no? Como para que sean pruebas. Además, Jesús es la cabeza de la iglesia al que la dirige y la lleva a puerto seguro. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, hermanos. Pero no vemos que todo le esté sometido ahora, dice así Hebreos 2:8, ¿no? De ahí la oración de Pablo para que Dios ilumine nuestros ojos para ver las realidades que ahora no somos capaces de discernir. Hermanos, estamos en medio de una batalla entre el bien y el mal. Así que necesitamos, pues, hermanos, ¿no? De la presencia del Señor Jesús, de su Espíritu, del Espíritu Santo que nos dirija, hermanos. Mientras todavía el Señor Jesús no viene por segunda vez, así es. Pero cuando venga el Señor Jesús, ya, pues, ahí ya no va a haber el diablo, hermanos, pues en la Nueva Jerusalén estaremos en el cielo 1000 años. Después de 1000 años, el enemigo, los enemigos, pues, entonces serán cenizas, pues, ¿no? Dios no juzgará con justicia, no su elección que han hecho, ¿no?
y pues ya no habrá, ahí sí, ya no habrá más enemigo por la eternidad. Y finalmente, hermanos, hay un comentario de Espíritu y Profecía. Todos los poderes terrenales están bajo el dominio del Ser Infinito, nuestro Señor Jesús, al soberano más poderoso, al opresor más cruel. Les dice, hasta aquí vendrás y no pasarás adelante. Así es, hermanos. Así que el enemigo puede querer no hacer las cosas, pero no, más allá no puede, no puede hacer. Sí, podemos ver muchas cosas, pero más allá el enemigo no puede hacer. ¿Cuánto querrá quitar nuestra vida por el enemigo, no? Pero Dios le dice, hasta acá puedes hacer, pero aquí no le puedes tocar a mi hijo, así. O sea, el Señor, si ponemos nuestra confianza en el Señor, pues Él es el que está dirigiendo. Confianza, hermanos. El poder de Dios se ejerce constantemente para contrarrestar los agentes del mal. Trabaja continuamente entre los hombres, no para destruirlos, sino para corregirlos y preservarlos. Que Dios los bendiga grandemente, hermanos. Que nos hemos pasado de tiempo. Voy a pedir a ver quién está, el hermano o hermana que está disponible para despedirnos en la oración. Por favor, apóyenos, ayúdenos. ¿Algún hermano o hermana? Lo justo. Por favor, hermana, despídanos con la oración. Orar. Bendito Padre, Señor, nuevamente vamos a tus pies, Padre Santo, para agradecerte todas tus bendiciones, todas tus bondades, Padre amado, que recibimos gracias a tu Hijo Jesucristo, Señor. Padre bendito, sea tu Santo Espíritu entre nosotros, sea Él tocando nuestros corazones, acompañándonos, mi Señor, especialmente, mi Señor, para alcanzar a otros, mi Señor, para honra y gloria de tu nombre. Acompáñanos, Padre, en el quehacer que tenemos hoy, mi Señor. Ayúdanos a prepararnos, mi Dios, para estar en tu compañía mañana, en tu santo sábado. Señor Santo, sabemos que no merecemos nada. Lo rogamos todo en el dulce nombre de tu amado, nuestro Señor Jesús. Amén. Amén, amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Hasta mañana.